Hola Pica, soy Ruka y hoy les voy a explicar sobre los dinosaurios y te lo pico en 5 minutos. Te lo pico en 5 minutos. Los dinosaurios eran los vertebrados más diversos después de los peces. Vivieron hace 228 millones de años en el periodo Triásico y una de las teorías más acertadas por el público en general de cómo se podrían haber extinguido estos animales fue que un asteroide haya venido desde el espacio hasta la Tierra y causado la catástrofe hace 65 millones de años, donde los dinosaurios se extinguieron completamente. Hoy les voy a explicar las características de estos animales. Aquí tenemos al Tyrannosaurus Rex, vivió en la especie de Tyrannosauridae y fue uno de los mayores depredadores que habitó Norteamérica hasta ese momento. Era una especie muy próspera, ya que como han evolucionado tenían uno de los mordiscos más poderosos y estaban por delante de los demás depredadores y se alimentaban completamente de carne y también eran caníbales. Esto es un Triceratops, ha sido el más evolucionado en su especie, los ceratópsidos. Como ven aquí tenía 3 cuernos aquí que lo distinguían y tenía aquí como un tipo de corona, que aquí como puitas que lo defendían contra los depredadores en la parte del cuello. Este es un Stegosaurus, vivió en el Jurásico y era un dinosaurio de los herbívoros más protegidos, ya que aquí como ven tenían unas púas de más o menos 1,5 metros de largo y con las púas podrían atravesar los huesos de otros depredadores y matarlos. Aquí tenemos las placas aquí que lo distinguían de los demás y estas placas posiblemente servían como termorregulación o intimidación de depredadores o para atraer a otro de su espécimen. Este es un Carcharodontosaurus, vivió también en la especie Carnosaurus, que son ese tipo de especies que tenía dientes medio como cuchillos que rajaban la carne. Ha sido uno de los mayores depredadores en el continente africano. Era un matagigantes, ya que tenía las herramientas lo suficientemente desarrolladas como para cazar grandes herbívoros y se alimentaba completamente de carne. Era un gran corredor. Este es un Spinosaurus aegypticus que fue descubierto también en el continente africano por el paleontólogo alemán Ernst Trömer. Ha sido el dinosaurio carnívoro más largo del mundo, teniendo un hocico alargado que posiblemente haya sido para cazar peces escurridizos. Sus garras eran tremendamente poderosas, capaces de atravesar el metal. Y aquí tenemos su espina, que es su rasgo distintivo de los demás, que posiblemente sea termorregulación o si no disuasor de depredadores, porque tenía patas muy pequeñas y no podía correr. Este es un Ankylosaurus, ha sido el más evolucionado en su especie, viviendo mucho más tiempo que sus antepasados. Evolucionado con un mazo en su cola que servía como un contraataque a los depredadores más grandes y temidos de ese momento. Aquí tenía muchas placas y puitas que le salían alrededor del cuerpo para defenderlo, y en la parte del ojo, aunque no lo crean, el ojo, como nosotros tenemos un párpado, él tenía un párpado hecho de hueso que le defendía también la vista. Tenía también coraza a los lados. Era como un tanque blindado que era el más poderoso de su tiempo. Este es un Dunklosteus, vivió más antes que los dinosaurios. Ha sido un super depredador en esos tiempos. Tenía una de las mordidas más poderosas y una coraza que protegía la parte de la cabeza como un casco. Esto que ven aquí es un Mosasaurus. Ha sido el depredador dominante hasta que apareció el megalodón para robarle su sándwich. Este era un super depredador hasta esos tiempos. Ha evolucionado desde un lagarto en tierra para convertirse en un super depredador. La peculiaridad de este reptil marino es que tenía una segunda mandíbula en esta parte, con la cual bajaba la presa hacia su garganta y la tragaba de un solo bocado, y esos dientes solo se aferraban a la presa y esa es la que se lo masticaba. Esto que ven aquí es un Quetzalcoatl. Ha sido el reptil volador más grande en estos tiempos, teniendo una envergadura desde la punta de esta ala hasta aquí, unos 12 metros de envergadura. Tenía una longitud de más o menos 9 metros. Podía caminar en tierra, también podía comer carne, pero le gustaba más el pescado. Este es un Tericinosaurio, vivió en el Cretácico y su peculiaridad es que tenía unas garras como de guadaña, que fue su distintivo y que lo defendía de los otros depredadores, clavándole las garras más o menos en la cabeza, rasguñándolos.
Pero la principal amenaza es que estas guerras traían enfermedades que mataban a casi cualquier. No era el principal problema el que te rasguñaba y te hería, sino que en las garras en esta punta tenían como tipo el botulismo, que fue una de las enfermedades que extinguió más o menos a la mayoría de las especies. Esta es una de las especies más raras encontradas hasta ahora y posiblemente haya tenido plumas. Este es un paralititán y como ven aquí fue uno de los herbívoros más grandes que ha habitado el continente africano. Y si se darán cuenta, cada uno de estos cuellos largos o saurópodos, que les dicen algunos también, tenían un depredador gigante. Medía unos 26 metros de largo y como ya les dije que cada uno de estos grandotes tenía un depredador. Por ejemplo, del paralititán, su depredador natural era el Carcharodontosaurus, que lo cazaba más a menudo porque tenía las herramientas necesarias para cazarlo. Este es un Brachiosaurus y también se podrán familiarizar porque apareció en 2 películas, creo, en Jurassic Park y Jurassic World. Ha sido uno de los mayores dinosaurios herbívoros descubiertos en Norteamérica. La peculiaridad es que tenía aquí como un tipo crestita aquí que lo adornaba también. Medía de la cabeza a la cola unos 25 metros de largo y unos 13 metros de alto hasta aquí. Este es un Patagotitán mayor descubierto en la Patagonia de Argentina. Es el dinosaurio más grande del mundo encontrado hasta ahora. Medía de la cabeza a la cola unos 40 metros de largo con un peso de 80 toneladas. No tenía casi ningún depredador, pero como ya les dije, cualquier de estos cuellos raros, sin importar de cuál grande sea, siempre tenían un depredador gigante que los acechaba. Por ejemplo, su depredador posiblemente haya sido Giganotosaurus carolini o Mapusaurus rosae. Y estos herbívoros de cuello largo eran totalmente herbívoros, comían plantas de cualquier tipo de niveles que estuvieran hasta lo más alto de su cuello, desde las copas de los árboles más grandes hasta los helechos de más abajo. Espero que les haya gustado la clase de dinosaurio. Los invito a ver mi nota de cómo se hacen esculturas de dinosaurio a escala. Chao, pica.